Centro Latinoamericano para la Misión Mundial presenta: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesucristo, luz a las naciones. Un programa semanal dedicado a promover la obra misionera transcultural. Con nosotros, el reverendo Rigoberto Diguero, director ejecutivo del Latin American Center for World Mission y director para América Latina de la Global Adopt a People Campaign. Queridos amigos, bendiciones para cada uno en su hogar. En esta oportunidad les saludamos en el amor de Cristo Jesús y tenemos un programa sumamente interesante. Quisiera compartir con ustedes un texto de la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, un texto breve, sencillo y poderoso. El verso 8 del capítulo 13 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muchas veces hemos escuchado este versículo. Muchas veces lo hemos predicado, lo creemos, pero hay ocasiones cuando se hace tan real por las situaciones personales. En esta ocasión tenemos la grata visita del pastor Melvin Valiente, doctor Melvin Valiente, pastor de la primera iglesia bautista de Maywood, un viejo amigo, no un amigo viejo, pero un viejo amigo. Uno, diría yo, de los pastores que tomaron la visión misionera transcultural varias décadas atrás. Fue de esos pioneros. Su iglesia aún nos apoya y apoya misiones. Él es parte y ha sido parte de varias entidades misioneras y actualmente funciona como parte de una de ellas. Pero aparte de eso, aparte de la amistad, del cariño que nos une y la iglesia tan bonita que él pastorea, hermano Melvin nos compartirá en esta ocasión esa realidad preciosa, el poder de Dios en su vida. Hermano Melvin, bienvenido. Muchas gracias, de verdad que es un privilegio estar con usted en esta oportunidad y estamos muy contentos de estar comunicándonos en esta oportunidad con toda esta hermosa audiencia que nos está mirando el día de hoy, y creemos de que Dios tiene algo muy especial. Dios es un Dios que sana, que hace milagros, que hace grandes maravillas, y para eso estamos el día de hoy acá, para compartir esas grandes cosas que Dios ha hecho. En tono de broma, le diré: ¿sana Dios a los bautistas? Yo creo que Dios es un Dios que sana, que hace milagros, y está mucho más allá de lo que es una denominación. Creo que Dios, una experiencia que he tenido es de que Dios sana basado en propósitos. Muchas veces yo me preguntaba por qué fue que Dios me sanó a mí después de esa experiencia que pasé, y lo que descubrí después de muchas preguntas que me hice es de que Dios tiene propósitos, y el propósito es algo muy fundamental cuando Dios va a hacer un milagro. Definitivamente, esto es los que conforme a su propósito son llamados, dice un texto. Pero cuéntenos, relátenos su experiencia. A mí en lo personal, yo que seguí de cerca esa secuencia, me asombro al verlo saludable, más joven que cuando lo conocí. Sí, sucede de que a principios del año 2017 yo me encontraba un poco enfermo. Fui al hospital, el doctor me dijo: te vamos a hacer una colonoscopía porque estás perdiendo sangre. Y no sea de que tengas alguna parte en el intestino donde esté saliendo la sangre, y por eso es que no vemos en ningún lado, porque tenía una anemia muy pronunciada. ¿Una anemia? Anemia, y por eso me llevó a hacer una colonoscopía. Cuando terminó la colonoscopía, yo despierto y mi cama estaba rodeada de doctores. Y sucede de que cuando veo eso, digo: ¿qué fue lo que pasó? Y el doctor me dice: no pudimos hacer la colonoscopía porque hay un tumor de 7 pulgadas y 95% posibilidades de que es cáncer. Ahí sentí que el mundo se me vino para abajo. Sentí que todo se acabó.
en ese momento, en unos 30 segundos, la vida comenzó a pasar en mi mente como que era una película. Y lo más importante era, ¿estoy preparado o no para este evento? Entonces, en ese momento, él me dice 95% de posibilidades que esto es un cáncer por el color del tumor. Un tumor de 7 pulgadas en el intestino. Entonces, me dijo, lo vamos a operar. Esperando de que esto sea todo lo que hay ahí. Y si lo sacamos, y si no se ha regado en ninguna parte del cuerpo, entonces lo que va a ocurrir es de que simplemente unas cuantas sesiones de quimioterapia y ya saliste de esto. Bueno, me operaron, me quitaron 10 pulgadas de intestino. Yo con la esperanza de que todo había terminado ahí, pero sin embargo, con la palabra cáncer, yo entré en un temor terrible. Yo dije, yo me voy a morir de esta. Esto está muy serio. Y en la mañana, después de la operación, yo me levanto pensando, Dios mío, ¿qué está pasando? Háblame, Señor. Y esa mañana, leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 4, encontré ese texto que Dios le dice a sus discípulos cuando Lázaro estaba enfermo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado y para que el Hijo de Dios sea glorificado en esta enfermedad. Entonces, Dios me dijo en ese momento, no es para que te mueras, es para que mi nombre sea glorificado a través de esta situación. Me operaron, me recuperé de la operación creyendo yo de que ya todo se había terminado. Me mandaron a hacer unos rayos X en el pulmón para asegurarse de que no había nada de cáncer en el pulmón. Después de traer los resultados, el doctor, un poco ya asustado, me dijo, vemos unas manchas en el pulmón izquierdo. Vamos a tener que mandarte a hacer lo que le llaman un PET scan, donde le inyectan un líquido a uno y donde quiera que hay cáncer en el cuerpo se va iluminando como lucecitas. Entonces fui a hacer el PET scan y cuando voy a ver los resultados, el doctor lo muestra en la pantalla, mi cuerpo parecía un arbolito de Navidad, con un montón de luces por todas partes, iluminado en la garganta, iluminado en el pulmón, abdomen, en la parte de la pelvis. El cáncer ya se había regado. El cáncer ya era un cáncer etapa 4, lo que se llama metástasis. El doctor en ese momento me dijo, tienes 3 años de vida si eres fuerte. Me dio una sentencia de muerte en ese momento. Mi esposa estaba conmigo. Me recuerdo de que salimos de la clínica en ese día. Cuando llegamos al estacionamiento, nos pusimos a llorar pensando que todo se había acabado, pero yo le digo a ella, ¿sabes una cosa? Por lo menos tenemos el tiempo para prepararnos. Tengo 3 años para dejarlo todo arregladito antes de irme, pero siempre existía eso detrás de mí de que me voy a morir en 3 años. Llamé a mi hermana es enfermera, ella se llama Flori, y le dije esto y esto me encontraron. Ella me dijo una frase increíble ese día. Ella me dijo, entre más grande el problema, entre más grande la enfermedad, más grande el milagro, más grande el milagro. Entonces, esa palabra me dio ánimo y yo seguí creyendo. Todas las mañanas yo me levantaba a orar. Tuve una cercanía con Dios a partir de ese momento como nunca la había tenido en mi vida. Llegué a tener una amistad con Dios tan increíble que llegó a ser superior a todos esos tiempos que había tenido en el pasado antes de enfermarme. Ahora que estaba con esta sentencia de muerte, me acerqué a Dios como nunca me había acercado. Casi puedo decir que yo tocaba a Dios cada mañana, que yo me acercaba a orar en ese tiempo devocional que yo tenía con Él. Porque cuando uno está en medio de una situación bien difícil y uno se acerca a Dios, uno comienza a comprender a Dios y a conocerlo como uno nunca lo ha conocido en la vida. Y seguí orando, pero mientras yo estaba orando, yo dije, yo voy a seguir sirviendo en la obra. Me recuerdo que en ese tiempo nosotros teníamos un ministerio ayudando a las personas de que estaban en los centros de detenciones y gente que había venido a pedir asilo político. Entonces nosotros estábamos ayudándolos a ellos y me recuerdo que en esos días un pastor lo había agarrado migración
y estaba a punto de ser deportado. Y él tenía a su esposa que es ciudadana, sus hijos ciudadanos, pero como él tenía una deportación del pasado, lo iban a deportar. No importando que tuviera una esposa ciudadana, hijos ciudadanos. Y yo me acuerdo que yo iba con mi esposa constantemente enfrente del edificio federal a organizar movimientos de oración, de ayuno, de intercesión para que liberaran a ese pastor. Un día un pastor se me acercó y me dijo, ¿sabes una cosa? Yo no me involucro mucho en esto, pero estoy viniendo porque te he visto a ti. Y yo dije, si este pastor, que tiene 3 años de vida, que está en un proceso de quimioterapia y casi no puede caminar, está ahí intercediendo por este otro pastor, yo que estoy bien lo voy a hacer. Y animaba a otras personas. Un día después de que estaba enfrente de ese edificio federal, llegué a mi casa bien cansado, sentía que me moría del cansancio y me puse a orar. Y Dios me llevó al Salmo 41, donde dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo le ayudará el Señor y el Señor le sanará y lo levantará de su lecho de enfermo. Ahí Dios me habló de una manera bien directa. Comenzamos entonces a recuperar ánimo, decir, no, voy a seguir luchando esto y lo otro, mientras pasaba algunas sesiones de quimioterapia bastante fuertes, las cuales me dejaban débil. Muchas veces no podía levantarme de mi cama, me puse bien flaquito, pero yo seguí persistiendo, predicando la palabra de Dios. Y aun cuando llegó este proceso de la pandemia, que yo seguía luchando con la situación esta, yo no faltaba a la iglesia, yo seguía predicando la palabra de Dios. La gente me decía a mí, pero usted está delicado, si le pega el coronavirus, usted se va a morir porque su sistema está muy bajo. Pero yo decía, no, Dios me dio una palabra, yo estoy predicando y Dios me va a guardar. Bueno, pasó el asunto. El cáncer seguía expandiéndose. El año pasado, en el año 2020, más o menos en el mes de julio, yo vi una gráfica, comenzaba de enero de 2020 a julio, donde venía subiendo poco a poco el aumento de cáncer en mi cuerpo. Llegó a un punto que se llama 4.0 de nivel de actividad de cáncer en mi cuerpo. Una persona que no fuma, máximo debe tener 2.5. 4.0 es que hay una actividad de cáncer exagerada en el cuerpo. Entonces, seguimos orando, clamando delante de la presencia de Dios, intercediendo. Mucha gente estaba orando por mí. Y en julio del 2020 para abajo, comenzamos a ver que comenzó a bajar y a bajar y a bajar el nivel de cáncer. De 4 para febrero de este año, bajó a 1.2, lo cual es un asunto completamente exagerado, sobrenatural. El doctor me mandó a hacer un examen, un CT scan, para ver qué era lo que estaba pasando y por qué estaba bajando. Y esta semana que pasó, yo recibí el resultado. Y lo leo. Y cuando lo leo, dice ahí, el papelito, lo tengo guardado, le tomé una foto, lo puse en Facebook para dar testimonio. Ahí dice, no evidencia de metástasis en el pulmón, en el pecho, no evidencia de metástasis en el abdomen, no evidencia de metástasis en la pelvis, y el resto de los órganos que me vieron, el pulmón, el estómago, el hígado y todo lo demás, normales, no actividad de cáncer. Un tumor que me había salido en el pulmón ya no está ahí. Jesucristo ha hecho un milagro y en este momento no hay cáncer. Me recuerdo de una experiencia en el año 2017, después de que me habían operado. Yo estaba en mi cama deshecho en el hospital e hice una oración y dije, Señor, háblame por medio de un predicador en la televisión, haz algo en era un domingo en la mañana. Y después de haber orado, comencé a jugar con los canales de televisión. Y salió alguien que regularmente no habla de sanidad, sino habla de que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, esto y que lo otro, pero fue el único que me apareció en la televisión. Y yo lo puse, dije, bueno, por lo menos voy a ver un programa cristiano en este día. Y ese día, este predicador, Joel Osteen, mucha gente lo conoce, que nunca predica de estos temas, él estaba predicando en vivo en la iglesia Lakewood. Era un programa en vivo, no era grabado. Sí.
Y ese día predicó de la sanidad de el rey Sedequías, creo que era, que se había enfermado, y que llegó Isaías y le dijo: prepara tu casa porque vas a morir. Isaías se fue y el rey se puso a llorar, comenzó a clamar y dijo: Señor, por favor, haz un milagro en mi vida. Isaías estaba en la puerta y Dios le habló y le dijo: regresa y dile que he escuchado su oración y le voy a dar 15 años más. Y regresó y se lo dijo. Ese día, este predicador estaba hablando de eso. Y cuando termina la predicación, inmediatamente dice: no pensaba decir esto, pero siento en mi corazón decirlo. Hay una persona en un hospital que lo han declarado con una enfermedad terminal. Y Dios me está diciendo en este momento que te hable a ti directamente en esa cama donde te encuentras en el hospital. Dios te dice que de la misma manera como escuchó a este rey, ha escuchado tu oración. Y te dice que Él te va a sanar y que te va a dar muchos años más de vida y te va a prosperar. Y que en los próximos años, en el ministerio que Él ha puesto en tus manos, te va a dar mucho más de lo que te había dado en el pasado. Y esta enfermedad no es para muerte, sino porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Cuando un profeta, que no es profeta profesional, trae una palabra así, tiene que ser de Dios. Esa es una inyección poderosa a nuestra pequeña fe. Eso fue de Dios, porque sí. Dos evidencias. El día anterior, Dios me había dado el texto ese que dice: esta enfermedad no es para muerte, es para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Amén. Y luego el otro día, cuando hago la oración y le pido a Dios que me dé una señal por medio de un programa de televisión, ese programa que estaba haciendo en vivo, el predicador habla directamente con a la cámara y habla directamente a alguien que está en el hospital. Yo acababa de hacer la oración y después de dar esa palabra menciona el texto que yo había escuchado el día anterior: esta enfermedad no es para muerte, es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Eso fue una evidencia. En ese momento yo pude tener la certeza de que esta enfermedad era una intervención especial de Dios, a través de la cual Dios iba a hacer un milagro y que me iba a sanar. Y a partir de ese momento, todos los días, yo comencé a proclamar que iba a recibir sanidad. Ahora, en este proceso, yo aprendí varias cosas. Varias cosas que me gustaría que la gente que nos está mirando en este momento las tome en cuenta. Amén. Lo primero de ellos es que cuando alguien le dice a uno: no tienes mucho tiempo de vida, o te vas a morir, o esa enfermedad te va a matar, lo primero que uno tiene que hacer es tomar actitud de vida. Es decir, creer: yo voy a vivir, Dios tiene un propósito para mi vida. Los demás pueden decir una cosa, pero si Dios tiene una palabra diferente, yo le voy a creer a la palabra de Dios. Y yo voy a vivir cada día a plenitud. A partir de ese momento, yo comencé a ver la vida con una perspectiva diferente. Cada mañana para mí es un regalo especial de Dios. Yo la aprecio, la cuido, la valoro. Cada minuto que yo vivo tiene un significado diferente para mí. Sí. Y la relación que llegué a tener con Dios fue una relación increíble. La actitud de vida es muy importante. Lo segundo es tener fe. Creer que Dios hace milagros, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y que el mismo Jesús que caminó en las calles de Capernaum haciendo milagros, dándole vista a los ciegos, levantando al cojo, sanando a los leprosos, sanando enfermedades incurables, aún resucitando a los muertos, es el Cristo que camina hoy en medio de nosotros y que hace milagros. Y aquí, enfrente de todos ustedes, hay una evidencia que los milagros son reales, que los milagros no son cosas del pasado, los milagros son cosas del día de hoy y pasan. Jesucristo está más activo hoy que nunca. Los milagros están ocurriendo el día de hoy. Tener fe es la segunda cosa muy importante que me
gustaría que la gente aprendiera. Lo tercero es alabar a Dios en medio de la situación. Yo me acuerdo de que en estos días que yo estaba por esa enfermedad, lo primero que yo hice fue pedir todos los días: Señor, sáname, haz un milagro, Señor. Mira, tengo un hijo que apenas tiene 16 años, Señor, y no lo quiero dejar en esa edad. Mira la obra que tengo, Señor. Yo oraba todos los días pidiendo un milagro. Amén. Pero después de un mes el Señor me dijo: no me pidas más, da gracias. Da gracias. Y me encontré ese texto que dice: da gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad del Padre. Entonces después dije: no, pues ya no voy a pedir más, voy a darle gracias. Y comencé a orar, darle gracias a Dios todos los días. Señor, yo sé que tú haces milagros. Señor, yo sé que tú me sanas. Yo proclamo por fe que tú me has sanado y lo declaro en el nombre de Jesús. Y daba gracias a Dios por la sanidad. Después de un mes, siento que Dios me vuelve a hablar otra vez y me dice: ahora alábame, porque en la alabanza se manifiesta mi presencia. Entonces todas las mañanas me levantaba a alabar el nombre de Dios. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres digno. El doctor me había dicho que yo debería de hacer ejercicios y caminar. Y comencé a caminar. Me salía a caminar en las calles de Clermont, que es donde yo vivo. Y cuando iba en esas calles mirando esas montañas allá en Clermont, yo decía: tú eres el creador de todas las montañas, de todas las cosas que existen. Tú eres grande, tú eres Dios magnificente, Dios de poder, te alabo. Y yo caminando en las calles de Clermont iba levantando las manos, alabando a Dios, porque sabía de que ese que había creado las montañas es el mismo Dios que yo adoraba y que Él me iba a sanar. Al hacer eso ocurrió algo en mí, porque ya no me concentré en la enfermedad, porque cuando oraba todos los días: sáname, 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 Señor, estaba pensando en la enfermedad. Pero cuando comencé a alabar a Dios, me enfoqué en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en las cosas maravillas que Dios hace, y mi fe comenzó a aumentar y a crecer y a aumentar, al punto que llegó un momento que yo ya no me miraba a mí mismo muriéndome, siendo enterrado, sino comencé a ver la boda de mi hijo, comencé a ver nietos y comencé a ver adelante años de vida. Sí. Y en ese momento sentí que Dios me dijo: te lo voy a dar. Wow. Tú vas a ver a tu hijo casarse y tú vas a ver tus nietos. Te voy a dar muchos años más de vida. Y esto yo lo estoy compartiendo porque quiero decirle a las personas que la actitud que uno tiene en medio de una enfermedad, que la fe que uno desarrolla en ese momento y que el alabar a Dios en medio de toda circunstancia, eso fortalece la fe, eso abre las puertas y eso hace que uno pueda enfocarse en las cosas que Dios puede hacer y no en la enfermedad de uno. Dios me sanó el día de hoy. Hoy cumplo 4 años y 3 meses que me diagnosticaron con ese cáncer. Hace 1 año y 3 meses se cumplieron los 3 años. Hace 1 año yo debí haber muerto, pero estoy aquí como un testimonio público de que el Dios que adoramos, que Jesús que tenemos en nuestro corazón, es un Dios que sana, que hace milagros y que está el día de hoy atento a escuchar la oración de aquel que está pasando por alguna situación, de aquel que ha sido desahuciado, de aquel que le han dicho: te queda poco tiempo de vida. Yo quiero decirles que no se den por vencidos inmediatamente, que busquen al Dios de poder, al Dios de gloria, porque Él hace grandes maravillas. En todo este proceso, ¿saben una cosa que ocurrió? Y es de que mientras yo estaba hablando en la iglesia, proclamando sanidad, cuando aún no había recibido la sanidad, porque yo proclamaba en mi iglesia, yo predicaba todos los días, todos los domingos: Cristo me está sanando, Cristo está haciendo la obra, hoy me siento mejor que ayer. Había en mi congregación personas que habían sido diagnosticadas también con cáncer. Y mientras ellos estaban escuchando este testimonio y me escuchaban cada domingo y me miraban, su fe aumentaba y crecían en fe para la gloria de Dios. Y mucha gente ha escuchado este testimonio y mucha gente se ha levantado con fe, creyendo que Jesucristo sana y que Él hace milagros.
Yo creo, Pastor Melvin, yo realizo, como dicen aquí, me doy cuenta de que esta invitación y su presencia aquí no es una casualidad. No existen las casualidades en el Señor, existen las causalidades. Y estoy seguro que Dios te está hablando a ti que estás tirando la toalla, que le has creído al diagnóstico. Y aunque el diagnóstico sea real y la ciencia lo dictamine, hay alguien que le dio al hombre la ciencia y la inteligencia y que es mucho, mucho, mucho más grande que toda la ciencia humana y el conocimiento humano. Y que la última palabra la tiene Dios. Melvin, quisiera pedirle que orara por alguien, por algunos, por todos. Amén. Los que creemos aquí en la sanidad divina. Amén. Lo creemos como dogma, pero ver a Dios haciendo un milagro siempre está más allá de nuestra comprensión. Ora, por favor. Claro que sí. Me gustaría decirles algo de que mi esposa dijo el día que el doctor vio los resultados. Se dijo, te quedan 3 años de vida. Ella le dijo al doctor, la ciencia puede decir una cosa, pero mi Dios tiene la última palabra. Y eso quiero yo decirles a ustedes en este momento. Mi Dios tiene la última palabra. Él hace milagros y Él puede sanarles a ustedes ahí donde se encuentran. Me gustaría orar por ustedes en este momento. Y crean, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Vamos a orar. Padre, tú eres un Dios de milagros. Y no lo decimos tan solo por un cliché. Lo decimos porque lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Aquí, Señor, enfrente de ti y de toda esta audiencia, hay una persona que ha recibido ese milagro. Una persona que le dieron 3 años de vida, pero que hoy está aquí para dar testimonio de que Jesucristo sana, que Jesucristo hace milagros. Y por eso en este momento vengo a orar por cualquier persona, por toda persona en este momento que se encuentra enferma. Si nos está viendo a través de su televisión o a través de un teléfono o de un iPad o de una computadora, ponga su mano ahí en ese momento. Y en este instante va a creer en el nombre de Jesús. Yo oro para que usted reciba sanidad en este instante. Reciba sanidad de todo cáncer, de toda artritis, de toda enfermedad que le han diagnosticado y se le han dicho que usted tiene poco tiempo de vida. Escuche la palabra de Jesús, la palabra de Dios que tiene la autoridad para sanarle y restaurar su vida y levantarle para la gloria de Dios, porque hay enfermedades que son para que el nombre de Dios sea glorificado, y esa enfermedad que usted le han diagnosticado es para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado en su vida. Y en este momento yo oro para que toda enfermedad salga de su cuerpo ahora mismo y reciba ese milagro de sanidad en el nombre de Jesús, porque el Señor hace milagros en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Apropíate de esa promesa, de esta palabra. Créele al Señor. El mejor diagnóstico está todavía en la mano de Cristo Jesús. Pastor Melvin, ¿hay algún número telefónico al cual alguien pudiera llamarle? Puede llamar al 323 585-1428. 585-1428. Ese es el número de teléfono de la iglesia. Ahí hay un voicemail, pueden dejar un mensaje y nosotros le llamamos lo más pronto posible. La secretaria está ahí todos los días de 8 a 1 de la tarde, si quieren llamarnos. Perfecto. Hermano, qué bendición, qué gozo, qué alegría tenerle con nosotros y escuchar y ver la mano de Dios trabajando. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios le bendiga. Llámenos, escríbanos, apóyenos y dele gloria a Dios por su milagro. Amén.
latinoamericano para la misión mundial. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesucristo, luz a las naciones. Un programa semanal dedicado a promover la obra misionera transcultural. Por favor, escriba a rdiguero@aol.com o llámenos en vivo al teléfono 626-316-9630.